Gloria a Dios, le damos gloria y honra a nuestro Dios. Dios es precioso y maravilloso. Y el título de estas enseñanzas es Jesús, mi buen pastor, porque no vamos a hablar de un pastor de esta tierra, no vamos a hablar de los pastores terrenales que también fueron dejados e instituidos por el Señor, sino que vamos a hablar del pastor de pastores, del pastor que siempre va a estar ahí para guiarnos, para cuidarnos, para protegernos. Y vamos a ir al Salmo 23, y yo voy a leer para ustedes el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay otras versiones que dicen, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Aleluya. Padre Celestial, aquí estamos en este momento precioso y maravilloso, entregando una vez más nuestra vida como un vaso de barro en tus manos, reconociendo que solo somos polvo y humillando nuestro corazón delante de ti e implorando y suplicando tu favor y tu misericordia para que en este momento precioso seas tú el que vengas hablando a nuestro corazón, el que venga ministrando todo nuestro ser y toda nuestra alma, porque tú eres, Señor, ese pastor de pastores. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, aleluya. Hay algo precioso que podemos encontrar, y es que si usted empieza a leer desde el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24, esos tres salmos llevan una secuencia. Y es algo precioso porque si usted analiza el Salmo 22 nos habla de los sufrimientos de Jesús. De hecho, el Salmo 22:14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y este salmo está hablando de Jesús, de los sufrimientos que Jesús pasó, porque Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Él tiene ese título de pastor por esa sangre preciosa que él derramó en la cruz del Calvario. Y si usted estudia el Salmo 22, usted va a ver esos sufrimientos de Jesús. Cómo por lo que Jesús pasó, hoy nosotros tenemos la potestad de ser llamados sus hijos y de ser parte de esas ovejas de su redil. Aleluya. Dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y eso es lo que nos habla en lo que es el Salmo 22. Nos habla de esos sufrimientos de Jesús. Nos habla, aleluya, de cómo éramos esas ovejas descarriadas, como dice Primera de Pedro 2:25, que éramos ovejas descarriadas. Éramos esas ovejitas que se habían salido del redil sin escuchar la voz del pastor, pero gracias
a su sangre preciosa. Él es el obispo ahora de nuestras almas. Y dice Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ese Salmo 22 nos habla de ese sufrimiento de Jesús. Si seguimos la secuencia, en el Salmo 23, ¿de qué nos habla? Nos habla de las experiencias que usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, podemos experimentar si dejamos que nuestra vida sea guiada por Jesús, si dejamos que nuestra vida sea guiada por ese pastor de pastores que nos va a llevar hasta una gloria eterna, hasta una eternidad con Él. Y ese es el salmo que vamos a estudiar en estas enseñanzas. Y si usted lee el Salmo 24 nos habla de la gloria tras el sufrimiento. Jesús pagó nuestro pecado. Jesús pagó nuestra deuda. En el Salmo 23 vemos todas las bendiciones que van a estar con nosotros. Y en el Salmo 24 vemos esa gloria tras todo este proceso. Y el Salmo 24:9 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Porque el Salmo 24 nos empieza a hablar de ese Rey que viene por nosotros, de esa gloria postrera, de eso que estamos esperando, de esa esperanza eterna, aleluya, que se nos ha sido otorgada. Dice Mateo 28:18 que Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y dice Apocalipsis 5:12, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Y yo lo invito para que usted estudie en secuencia esos 3 salmos, pero hoy vamos a enfocarnos en el Salmo 23. ¿Quién escribe este salmo? El rey David. Y quizás usted dice, pero este jovencito que después se hizo un rey, este jovencito, el rey David, era un pastor de ovejas. Dice la Biblia que él cuidaba el rebaño de su padre. Entonces, David tenía toda la sabiduría en cuanto a cómo tenía que ser un pastor con sus ovejas. Él conocía toda esa relación de un pastor y una oveja. Él sabía que el pastor era capaz de dar su vida por aquella oveja. Él lo sabía. Él lo sabía, ¿sabe por qué? Porque él lo había experimentado. Si usted lee la Biblia en 1 de Samuel 17:34, dice que David cuenta cómo él libraba a sus ovejas de la mano del león, de la mano del oso. O sea, él se peleaba con osos y con leones, los hería y los mataba cuando tomaban un cordero de la manada. Él sabía lo que era pelear y luchar por sus ovejas. Y por eso hay algo tan lindo que dice David, y él dice, Jehová es mi pastor. Él no dice, Jehová es nuestro pastor. Él dice, Jehová es mi pastor. Yahweh es mi pastor. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo dice en una forma tan personal, como diciendo, es mi pastor, es el que cuida de mí, es el que me protege a mí. Y él sabía esto, ¿sabe por qué? Porque él tenía sus ovejas y él sabía, aunque todas se parecían, si una ovejita se le perdía y él le tenía un nombre a aquella oveja y él iba en busca de aquella oveja y la defendía del oso y del león. Y por eso él tenía esa potestad y él dijo, Jehová es mi pastor.
con esa seguridad de que era su pastor. Dice Lucas 15:4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y esto es tan lindo porque ese pastor es el que se encarga de tomar aquella oveja. Y aunque tal vez esté con su piernita quebrada, o aunque tal vez esté sucia por haberse escapado y meterse entre el lodo, tal vez esté llena de espinas que se le pegaron, pero aquel pastor toma aquella oveja y la pone en sus hombros y la lleva de nuevo al redil para sanarla, para cuidarla, para curarla, para alimentarla, para restaurarla. Porque ese es el deber de un pastor, eso es lo que hace un pastor. Y eso es lo que hace nuestro pastor. Vea lo que dice Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quién nos pastoreará? El Cordero. El Cordero los pastoreará. El Cordero es el que nos pastoreará. Aleluya. Dice Ezequiel 34:22-23, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Ese es nuestro pastor, ese es nuestro Dios, el que nos tomó como ovejas de su prado para llevarnos en sus hombros, para llevarnos en sus regazos eternos. Aleluya. Y aunque estamos hablando de un rebaño, pero hay algo tan precioso como le acabo de decir, y es que el pastor conoce a cada oveja por su nombre. Dios cuida de cada oveja y la tiene en la palma de su mano. Y su protección es tal que va en su búsqueda cuando aquella oveja se pierde, cuando aquella oveja se sale del redil. Y tenemos que recordar que nosotros tenemos necesidades no simplemente de nuestro cuerpo físico. Recuerde que Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que somos alma, cuerpo y espíritu. Tenemos necesidades espirituales, tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades emocionales. Y qué precioso saber que Dios nos compara con este animalito tan bello, que Dios nos compara con estas ovejitas. Aleluya. Y sabe, quisiera recalcar en esta primera enseñanza que estamos compartiendo el día de hoy algunas características de las ovejas que tienen que estar en nuestra vida, porque si usted y yo somos ovejas del rebaño del Señor, estas características tienen que ser parte de nosotros. Y la primera característica que vamos a recalcar dice que las ovejas tienen un gran campo visual, porque la posición de sus ojos, si usted puede ver ahí la ovejita, véale los ojos, la posición de sus ojos abarca hasta 300 grados a su alrededor. Imagínese. O sea, ella tiene los ojos y ella puede abarcar una gran posición, tiene un gran campo visual. ¿Y qué nos quiere decir Dios con esto? La importancia de tener esa visión espiritual, esa revelación que viene a través del Espíritu Santo a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque donde no hay visión, dice la Biblia, que el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión, lamentablemente empezamos a ir decayendo espiritualmente. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel 3:2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse,
de modo que no podía ver. Sabe, Elí era un sacerdote de Jehová, pero lo lamentable fue que sus ojos físicos no fueron los únicos que se oscurecieron. También se oscureció su visión espiritual. Y al oscurecer su visión espiritual, ¿qué pasó con Elí? Él permitió que sus hijos hicieran lo que ellos quisieran con el altar, con el sacrificio, con las ofrendas del Señor. Y se profanó el altar, se profanaron las ofrendas, porque Elí tenía su mirada oscura, porque Elí no tenía la visión espiritual. Dice la palabra del Señor ahí mismo en 1 Samuel 3:1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. ¿Y saben qué terminó la historia de Elí? Una historia devastadora. Una historia donde en un día sus hijos murieron, él también, y ese día hubo un Icabod, que fue traspasada la gloria de Israel, porque los filisteos robaron el arca de Dios. ¿Y todo esto por qué ocurrió? Porque no había visión espiritual. Por eso es tan importante cuando escudriñamos la palabra, pedirle al Señor que nos dé esa visión, esa revelación de su palabra. Porque toda esta tragedia ocurrió y la gloria de Dios fue traspasada por falta de visión. Por eso tenemos que tener esta característica. Tenemos que decirle, Señor, abre mis ojos espirituales. Quita toda venda que ha venido a opacar mi visión espiritual, para que yo, cuando me siente a escudriñar las escrituras, pueda tener esa revelación que viene de ti. No una revelación que viene de los hombres, una revelación que viene de Dios. Porque dice Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero hay otras versiones que dicen, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero el que guarda la ley es bienaventurado. Aleluya. La segunda característica que tenemos que tener de esas preciosas ovejitas es que las ovejas tienen un oído sensible. Las ovejas tienen un oído sensible. De hecho, es tan increíble que las ovejas pueden detectar la voz de su pastor. Y ellas pueden estar junto con otras ovejas y pueden haber otros pastores. Y los otros pastores pueden estar llamando a sus ovejas. Pero cuando el pastor de ellas empieza a llamarlas por su nombre, ellas saben quién es su pastor. Y ellas tienen ese oído sensible para escuchar la voz de su pastor. Dice la palabra del Señor en Juan 10:27-28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué precioso que podamos escuchar la voz de Dios. Y si usted me dice, yo nunca he escuchado la voz de Dios, yo le invito a que usted abra las sagradas escrituras, porque en esa palabra bendita está la voz de Dios. Ahí está la voz de Dios que nos guía. Ahí está la voz de Dios que nos habla. Y Él quiere que conozcamos esa voz para que le podamos seguir. Dice Deuteronomio 28:1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente, oído sensible, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Por eso es que necesitamos que ese oído esté sensible. Por eso es que dice su palabra: hijo mío, estad atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Si usted lee en el libro de Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias, todos los mensajes, el último versículo de cada mensaje a las 7 iglesias, vaya usted y lo corrobora después, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el último versículo de cada uno de los mensajes a las 7 iglesias, porque el Señor quiere que escuchemos su voz, porque dice la Biblia que un día el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aquellos que no tengan el oído sensible no van a poder escuchar la voz del Señor. Aleluya. Abraham habló con él, Elías habló con él, Moisés, Ezequiel, Jeremías, Juan, escuchaban su voz. ¿Sabe por qué? Porque tenían una comunión íntima con él, porque su corazón no estaba endurecido, tenían un corazón sensible para escuchar, y no solo para escuchar, para poner por obra el mandato que Dios les daba. Y para eso es que Dios quiere que escuchemos su voz, porque a veces simplemente escuchamos cuando nos dicen algo. Pero qué lindo aquellos hijos que cuando su padre le da una orden, van y acatan inmediatamente aquella orden, porque están dispuestos a seguir a su padre. Aleluya. La tercera característica de estas preciosas ovejitas, aleluya, es que pueden saltar, tienen una capacidad para escalar, para saltar con gran destreza, para poder alcanzar zonas que tengan un mejor pastoreo, que tengan pastos más ricos, más deliciosos para ellas. Y ellas tienen esta capacidad de saltar y de escalar. De hecho, usted puede ver dónde se encuentra esa ovejita, en medio de la montaña. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando que el objetivo de escalar es para ir a buscar mejores pastos. Aleluya. Y el Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué lindo es deleitarnos en Jehová. Dice su palabra: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿En qué nos deleitamos? ¿En qué se deleita usted? ¿En un sabroso bistec? O no sé cuál es su comida preferida. O quizás se deleita en las redes sociales. O quizás se deleita viendo una película. Pero la pregunta es: ¿cuánto nos deleitamos en su presencia? ¿Cuánto nos deleitamos en el tesoro más grande, que es su bendita palabra? Aleluya. Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero vea lo que dice el versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué lindo, hermano, cuando usted no tiene la necesidad de prender un televisor. Cuando usted ve como un desperdicio sentarse 2 horas a ver un programa de televisión. Cuando usted ve como un desperdicio sentarse a ver un partido, una película, porque usted dentro de su corazón dice: ¿cómo voy a estar aquí 2 horas sentado? Y estas 2 horas puedo estar deleitándome en la palabra del Señor. Puedo estar viendo una buena prédica. Puedo estar escuchando una canción, una adoración que está llenando mi corazón. Pero es lamentable que mucho pueblo de Dios va y se sienta delante de un cine,
2 horas de desperdicio en su vida, en vez de estarse deleitando en los tesoros eternos, en lo que realmente alimenta nuestro espíritu, porque esta carne vuelve al polvo, pero a veces nos preocupamos más por deleitar nuestra carne que por deleitar nuestro espíritu delante de Dios. Y Dios quiere que deleitemos nuestro espíritu en su presencia. Vea lo que sigue diciendo ahí en el versículo 3. El que se deleita en su palabra será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué precioso es deleitarnos en Jehová, meditar de día y de noche en su palabra. Vea lo que dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Cuáles son esos pastos que busca la oveja? La palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Cuando llegamos a esos ricos pastos es cuando sabemos que estamos sumergidos en su palabra. Porque dice un proverbio que el corazón entendido adquiere sabiduría, pero no sabiduría de este mundo, no sabiduría humana, sino sabiduría del cielo. ¿Y sabe quién es la sabiduría? La sabiduría es Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? A través de su bendita palabra. Dice Isaías 55:3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Aleluya. Dios quiere que tengamos esa destreza para escalar, pero ¿cómo vamos a ir subiendo esa montaña? A través del conocimiento que tengamos de Él. ¿Y cómo le conocemos? A través de su palabra. La cuarta característica que tiene una oveja es que ella presenta un aislante térmico. Yo quiero que usted vea esa ovejita, inmediatamente dése cuenta de cuál es el aislante térmico que ella tiene. Ella tiene una gruesa capa de lana. Y esa lana tiene unas fibras que atrapan el aire caliente de su cuerpo y evitan la pérdida de calor, lo que hace que esta ovejita pueda mantener su temperatura estable aún en un frío extremo. Imagínense que hay gente que se hace abrigos de esta piel de oveja porque es un aislante térmico. ¿Y qué nos quiere enseñar el Señor con esta característica que tiene la oveja? Nos quiere decir lo necesario de mantener nuestra llama encendida, lo necesario de que tú y yo estemos en ese fuego ardiendo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Apocalipsis 3:15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es necesario que tengamos ese calor y que aún en medio de una sociedad, en medio de su lugar de trabajo, en medio de su familia, aunque todos estén fríos, aunque parezcan maquetas de hielo, pero que usted con ese calor más bien pueda transmitirlo y esos que están a su alrededor puedan ver que hay una llama de fuego en usted, aleluya, y que hay una pasión y un amor por el Señor. Y dice aquí en su palabra que a los tibios Él los vomitará de su boca. ¿Y quién es un tibio? Aquel que quiere servir a dos señores, aquel que quiere estar con un pie en Cristo y con un pie en el mundo. Dice Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque dice la palabra en Mateo 6:24 que no se puede servir a dos señores, porque usted va a amar a uno y aborrecer al otro. O Dios es el centro de nuestro corazón, o hay otros becerros de oro que están ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón. Dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuál es la única forma de que esa ovejita, espiritualmente hablando, mantenga su calor? Estar pegado a la vid. Que ese pámpano no se separe de la vid, porque si ese pámpano se arranca y se separa, empieza a secarse. Pero Dios quiere que estemos pegados a esa vid para recibir su savia, para recibir sus nutrientes, aleluya, para poder morar bajo el abrigo del Altísimo, porque esa es la única forma en que estaremos calientes, bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo. No podemos salirnos de esa cobertura. ¿Y cómo nos salimos de la cobertura? El pecado nos separa de Dios. Porque Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén porque decidieron pecar. Pero Dios quiere, aleluya, que usted mantenga ese calor, que ese calor esté en su vida porque usted está cubierto por las alas del Omnipotente. Aleluya. La quinta característica de estas ovejitas es que son animales rumiantes. ¿Qué significa ser un animal rumiante? Le explico si usted no lo sabe. Dice que son aquellos animalitos que forman el bolo en su boca. O sea, el bolo alimenticio es la masita que usted forma en su boca cuando usted mastica las veces que tiene que masticar. Y dice que en las mañanas ellas agarran el pasto, como usted lo puede ver ahí en la imagen, y ellas en las mañanas van a hacer el bolo en su boca y lo pasan a su rumen. Su rumen es su pancita, su estómago. Y parte del alimento ya se lo tragaron, pero una vez que se lo tragan, parte de ese alimento es regurgitado. Y usted me dice, ¿qué es esa palabra? ¿Qué significa regurgitado? Que es llevado de nuevo a la boca. Y ellas siguen masticando, vuelven a tragar y así digieren el alimento a lo largo de todo el día. Entonces ellas en las mañanas toman ese primer pasto, pero a lo largo del día ellos pasan rumiando y hacen el regurgitado. Tragan y después que tragan vuelven a llevarlo a la boca, vuelven a masticarlo, tragan, vuelven a llevarlo a la boca, vuelven a masticarlo y en eso pasan todo el día. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué dice su palabra? Que meditamos en su ley día y noche. Aleluya. Voy a leerle algunos versículos del Salmo 119. Dice el Salmo 119, 97 al 107. Oh, cuánto amo yo tu ley. Qué lindo que podamos decir eso. Qué lindo que podamos decir cuánto amo tu ley. Porque a veces podemos decir que amamos tantas cosas de esta tierra. Pero ¿cuántos son aquellos verdaderos hijos que dicen, yo amo tu ley? Y todo el día es en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido
porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra y no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Vea qué lindo el 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia y por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y el 116 de ese mismo salmo dice, susténtame con tu palabra y viviré. Qué precioso es saber que en su palabra tenemos sabiduría, que en su palabra tenemos luz en nuestros pies, que es esa lumbrera a nuestro camino. Aleluya. Pero Él quiere que esa palabra esté en nosotros de día y de noche. Vea lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque vea qué precioso, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oh, aleluya. Todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando esa palabra, aleluya, es meditada día y noche. Y no solo meditada, sino puesta por obra, puesta en práctica. Dice el libro de Job 22:22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Usted no tiene que leer la Biblia o escudriñarla como una tarea del día, como diciendo, es que tengo que leer la Biblia porque soy cristiano y entonces tengo que leerla, debo leerla. Pero qué lindo cuando usted lo hace, no por una obligación, sino cuando usted dice, yo quiero escudriñar la palabra porque yo quiero conocer a Dios. Yo quiero escudriñar la palabra porque yo quiero ser como Él, porque yo quiero caminar como Él caminó, porque yo quiero tener la compasión que Él tenía, la misericordia que Él tenía. Pero para eso tenemos que conocerle. Y qué lindo es cuando usted no escudriña la palabra porque tiene que ir a hacer un examen quizás de la escuela misionera o porque tiene que ir a hacer un examen del instituto bíblico y que por eso tengo que hacer la tarea y por eso tengo que escudriñar. Y también es lindo cuando usted está llevando cursos y aprendiendo del Señor. Pero qué lindo es cuando usted se sienta una tarde y no tiene tarea y no tiene que hacer algo del instituto, pero usted dice, yo me quiero deleitar. Yo quiero saborear esta palabra y que esta palabra penetre hasta mis tuétanos, mis coyunturas, mis pensamientos, mis sentimientos, todo mi ser. Y esta palabra pueda hacernos tener esa comunión con Dios. Porque recuerde que a través de la palabra es como Él nos habla a nosotros. Nosotros le hablamos por la oración, clamando, suplicando, pero Él nos habla por su palabra. Y qué valiosa oportunidad es cuando usted y yo podemos entrar en esa comunión con Él. Aleluya. Dice el Salmo 104:34, dulce será mi meditación en Él y yo me regocijaré en Jehová. Dulce será mi meditación en Él. Cuando usted no lo haga por un compromiso, cuando usted no lo hace por obligación, cuando usted prefiere agarrar la Biblia antes de meterse al Facebook, cuando usted prefiere agarrar la Biblia antes de prender un televisor. Y usted dice, esto es el dulce. Bueno, yo no sé si a usted le gusta el dulce, a mí me encanta lo dulce. Y qué precioso es saber que esa palabra puede ser ese dulce para nosotros. Aleluya. Dice el Salmo 86:11,
enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Un discípulo imita a su maestro. ¿Y cómo vamos a imitar al Señor si no comprendemos sus caminos, si no conocemos sus planes y sus propósitos para con nosotros? Porque esos planes, y propósitos nos son revelados a través de su palabra. Aleluya. Las ovejas deben ser guiadas por el pastor. Y cuando esa oveja es guiada por el pastor, estamos hablando, recuerde, no de un pastor de esta tierra. Estamos hablando del pastor de pastores, de Jesús el buen pastor. Y cuando esa oveja es guiada por el pastor, no se va a salir de su cuidado y va a obtener esa protección del pastor. Porque dice la palabra, donde estamos leyendo en el Salmo 23, en sus pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y después dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estamos hablando hoy de las características de la oveja, pero esa oveja muchas veces necesita de que el pastor utilice su vara y su cayado. Esa oveja muchas veces necesita que el pastor tome esa vara para defenderla del oso, para defenderla del león, aleluya. Porque esa vara es como un garrote largo que tiene unas esferas en sus extremos y es utilizada como un arma para que el pastor defienda a las ovejas de los depredadores. Aleluya. Entonces, cuando hablamos de esa vara y ese cayado, son herramientas que utiliza el pastor para poder proteger a sus ovejas. Porque Él es nuestro escudo, Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca, Él es nuestro protector. Y ese cayado, como usted lo puede ver en la imagen de la izquierda, con ese cayado, el pastor puede atrapar a esa ovejita que está a punto de caerse por el precipicio. Con ese cayado es que es una vara de madera que tiene como un gancho. El pastor atrae a las ovejas y las trae de nuevo hacia el rebaño. Y eso es lo precioso del pastor de pastores. Eso es lo precioso de saber que cuando su vara y su cayado están con nosotros, Él nos va a infundir aliento. ¿Por qué? Porque esa protección nos va a permitir permanecer con vida. Y recuerde que Él es el que sopla sobre nosotros aliento de vida. Y no solo aliento de vida físico, sino aliento de vida espiritual. Dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. Y el Salmo 119:114 dice, mi escondedero, mi escudo, en tu palabra he esperado. Qué hermoso es saber que Él está ahí. Muchas veces con ese cayado, cuando la ovejita está mal portada y se quiere salir del caminito, el pastor toma su cayado y la jala un poco fuerte. Y la oveja entiende. Y la oveja dice, el pastor me está jalando con el cayado. Vea lo que dice Hebreos 12:5-8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo a que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué lindo es saber que ese pastor nos jala con el cayado. Y aunque muchas veces no entendemos por qué nos está jalando, pero es porque Él nos ama. Es porque Él es un Dios celoso y Él quiere que podamos volver a Él, que podamos volver a ese pastor de pastores. En Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a los que amo. A veces no entendemos los procesos por los cuales el Señor nos está pasando, pero es que nos está jalando con el cayado, porque tal vez nos estábamos saliendo del redil. Aleluya. ¿Qué más hace el pastor con sus ovejas? El pastor unge a sus ovejas. Dice el Salmo 23:5, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Durante el verano, las moscas son, bueno, de gran molestia para las ovejitas y para otros animalitos también, pero ahorita estamos hablando de las ovejas. Y estas moscas se pegan en la nariz de las ovejas y dejan larvas. Esas larvas de la mosca eclosionan y se entierran en la carne de la ovejita. Y esto puede provocar que la oveja, de la desesperación de sentir esas larvas por dentro que están eclosionando, ella empieza a golpearse. Ella misma se golpea contra las rocas, contra el suelo, contra los troncos, contra lo que ella encuentre. Ella empieza a golpearse porque ella siente ese estorbo en su nariz. Y si todavía va más allá, eso puede provocar una infección en la ovejita que puede hasta llegar a dejarlas ciegas. Y por eso es que el pastor las unge con aceite. Ese aceite también ayuda cuando la ovejita va entre los zarzales y se queda ahí pegadita, el aceite hace que resbale. Pero principalmente ese aceite es para que esas moscas no puedan atacarla. Y por eso es tan necesario que seamos ungidos con el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Efesios 1:13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Tenemos una garantía eterna, que es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Hemos sido ungidos, sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la esencia de Dios en nosotros. Y si usted lee, no lo voy a leer aquí por el tiempo, pero si usted lee Éxodo 30, del 22 en adelante, empieza a hablar del aceite de la unción. Y empieza a decir que se hacía con aceite de olivo y con especies aromáticas. Y algo muy interesante es que si usted lee el versículo 32 dice, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante a su composición. El ungüento no debía ser vertido sobre carne de hombre. Y esto es muy claro, porque dice la Biblia que si vivimos y andamos conforme a la carne, no podemos tener al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo necesita de un templo que sea limpio. Y recuerde que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Él es santo, Espíritu Santo. Y Él no puede estar en un corazón donde hay pecado. Y qué tremendo, hermano, porque si usted leía, como se lo acabo de leer, ese ungüento no podía ser derramada sobre carne de hombre. Porque si usted es un cristiano carnal, usted no puede tener al Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Y en el libro de Romanos 8:4 dice, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, dice el versículo 6, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice su palabra. Porque si Cristo está en nosotros, es porque este cuerpo ha muerto al pecado y ahora vive para Cristo. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Qué importante es que ese aceite esté en nuestra vida y que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Si vamos a Mateo 25:12, nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Yo creo que tal vez usted lo ha leído en alguna ocasión. Y esta parábola nos habla de 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Pero a mí me llama tanto la atención porque las insensatas tenían sus lámparas, eran vírgenes y estaban también esperando al esposo. Pero llegó un momento en que ellas vieron que su aceite había escaseado. Llegó un momento donde se dieron cuenta que habían contristado al Espíritu Santo y ya no había aceite en sus lámparas. Porque la lámpara significa la palabra, pero el aceite tipifica al Espíritu Santo. Y qué triste, hermano, es que usted conozca la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero que usted no tenga el sello del Espíritu Santo en su corazón. Qué triste saber que usted fue un ministro, que usted conoce la palabra, pero que un día Él nos diga, de cierto os digo, no os conozco. Por eso tenemos que reflexionar, porque lo que pasó con aquellas 5 vírgenes que estaban con lámparas, que estaban esperando al esposo, es que no tenían suficiente aceite y por eso sus lámparas se apagaron. Y por eso el Señor nos está llamando a que podamos permitir que Él sea nuestro buen pastor. Él nos está llamando a que le conozcamos, a que le conozcamos de manera genuina, no simplemente hacernos llamar cristianos, porque llevamos una Biblia bajo el brazo, sino que esa palabra está escrita en los dinteles de nuestro corazón para ponerla por obra, para vivir en santidad y para poder escuchar la voz del pastor. Padre Celestial, en este momento te damos gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Y nos presentamos delante de ti una vez más pidiéndote perdón, Señor. Pidiéndote perdón si quizás nos hemos salido de ese redil. Si quizás no hemos permitido que ese callado nos atraiga a ti. Si quizás nuestros oídos se han llenado de cera espiritualmente y no hemos vuelto a escuchar tu voz. Porque nuestra Biblia quizás está cerrada. Porque preferimos abrir nuestras redes sociales. Preferimos hablar con el amigo que abrir la palabra y escudriñarla y escuchar tu voz. Hoy te pedimos perdón. Y te pedimos que tú seas ese pastor de pastores, ese buen pastor que nos guíe a toda verdad, a esos tesoros eternos que un día vamos a encontrar en el cielo y que desde hoy en la tierra podemos experimentar tu reino cuando tú habitas en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Aleluya.